País Vasco, Marisol Garmendia, vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Miquel Torres, a todos y a todas las asistentes a esta jornada. Buenos días y muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. Una jornada donde vamos a abordar el nuevo reglamento de extranjería que entra en vigor mañana mismo. Una presentación que además da el pistoletazo de salida a la Semana de Administración Abierta 2025. Una iniciativa del Gobierno Abierto en el que el Gobierno de España quiere compartir con la ciudadanía y con la sociedad en general a lo largo de los próximos días una serie de actividades de interés de forma abierta, transparente y colaborativa. Esta jornada sobre el nuevo reglamento de extranjería y sus cambios, retos y oportunidades ha suscitado una gran expectación, como podemos comprobar en la asistencia a esta jornada. A lo largo de la próxima hora espero que nuestras ponentes puedan responder a sus inquietudes sobre el reglamento y a las preguntas que se puedan suscitar. En definitiva, este reglamento, esta norma, es una norma llamada a transformar la vida de miles de personas y que se articula en tres ejes principales: formación, trabajo y familia. Sin más preámbulos, doy paso a la delegada del Gobierno del País Vasco, Marisol Garmendia, promotora de este encuentro. Marisol. Egunon, guztioi, eta mila esker gurekin izateagatik. Lehendakari ordea, Espainiako Gobernuko delegatu ordea, erakunde, ekonomia, enpresa, langile, gizarte, eragile, elkargo profesionaletako ordezkariak, estatuko administrazio orokorreko langile eta lagunak, egunon guztioi. Ongi etorriak izan zaitezte Espainiako Gobernuko ordezkaritza da Euskadin, guztion etxera. Ateak zabal-zabalik dauzkan etxea edonork hartzeko. Euskal gizartearen erronkei era partekatuan, lagunkoian eta leialtasunez eutsi nahi dien edozein erakunde eta herritarrei hartzeko, hain zuzen ere. Decía en euskera que estáis en la delegación del Gobierno de España en Euskadi, en vuestra casa. Sed bienvenidos, muchísimas gracias por atender a esta llamada. Sentíos en vuestra casa, abierta de par en par siempre a todas las personas y agentes sociales que quieren hacer frente a los retos que tiene la sociedad vasca de manera compartida, colaborativa y desde el respeto y la lealtad institucional. Retos como el que hoy nos trae aquí, el demográfico, la bajísima natalidad, el invierno demográfico que llamamos ahora, el envejecimiento de la sociedad vasca y española y la necesidad, por tanto, de incorporar a personas inmigrantes como trabajadoras y trabajadores con plenos derechos laborales y sociales en todos los ámbitos productivos de nuestra economía y de nuestra comunidad social. Eso es precisamente lo que va a posibilitar el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el Gobierno de España y que, como todos ustedes saben, entra en vigor a partir de mañana. Mejorar la integración de las personas migrantes en la sociedad vasca y española a través de la formación, el trabajo y el arraigo familiar, al tiempo que respondemos a las necesidades de empleo de empresas, industrias, negocios, en definitiva, del tejido productivo de nuestro país. Necesitamos a los migrantes, claro que los necesitamos, a todas y a todos. Necesitamos aumentar la población laboral en 400.000 personas en las próximas 3 décadas, según Confebask. Y no lo conseguiremos solo nosotros, las vascas y los vascos, ni de hoy, ni nuestros hijos y nietos de mañana. Y quien diga lo contrario o pretenda establecer cupos y distinciones
entre inmigrantes necesarios e innecesarios está muy, pero que muy alejado de la realidad económica y social vasca. Las y los inmigrantes no son el problema, son parte de la solución. Tenemos que ofrecerles oportunidades de formación y empleo digno para que puedan rehacer sus vidas en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, con sus familias, en un entorno de seguridad legal y laboral como ciudadanas y ciudadanos de España y del País Vasco, plenamente integrados y sujetos de derechos y también de deberes. Protagonistas, como nosotras y nosotros, del progreso socioeconómico y la cohesión social del conjunto de la sociedad vasca y española. ¿O acaso no son protagonistas los cerca de 97.000 inmigrantes que cotizan ya a la seguridad social en el País Vasco? Milady, nicaragüense de 40 años, cuidadora de ancianos. Ahmed, pakistaní, camarero en un bar. Musa, senegalés, Arranzale en un barco de Ondarroa. Ellos y muchas y muchos están contribuyendo, como cualquier vasco nacido en Elorrio, en Ordizia o en Agurain, a sostener nuestra economía y nuestro estado de bienestar y calidad de vida, trabajando y emprendiendo, abriendo empresas y negocios, revitalizando y rejuveneciendo nuestros pueblos y ciudades, aprendiendo nuestras 2 lenguas oficiales y contribuyendo a hacer de la sociedad vasca más plural, diversa y democrática. Pues este nuevo reglamento de extranjería va precisamente de eso, de ayudar a que otras Miladys, Ahmed o Musas puedan tener una oportunidad de vida digna aquí, en Euskadi y en el resto de España, a través de un empleo digno, con derechos y deberes, facilitando y reduciendo trámites y plazos para su inserción laboral, para poder traer a sus familias, favoreciendo el reagrupamiento familiar, en definitiva, para su integración social como ciudadanas y ciudadanos de primera. Y lo haremos como hasta ahora, contando con la colaboración de instituciones públicas y privadas, asociaciones profesionales y del tercer sector, como la ANVIDE, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa, los que veo aquí y conozco más de cerca, Cáritas y tantas asociaciones y entidades que hoy estáis aquí con nosotros. Por mencionar solo algunas con las que venimos trabajando estrechamente en un compromiso compartido de ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y personal a muchos migrantes venidos de todo el mundo en nuestras empresas y negocios. De hecho, nuestras 3 oficinas de extranjería del País Vasco tramitaron el año pasado más de 46.000 expedientes, de los que 16.200 corresponden a las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social y de arraigo para la formación. Y quiero aquí, si me lo permiten, poner en valor y agradecer el enorme esfuerzo, la profesionalidad, entrega y el grandísimo trabajo que realizan las oficinas de extranjería de la Administración General del Estado en el País Vasco, y más con la precariedad de medios personales que sufrimos. Eskerrik asko, bihotzez. Pero todo hay que decir. Esa es una muy buena señal de que lo que digo es cierto. Pero todo hay que decirlo para poder gestionar los nuevos cambios que trae consigo el reglamento de extranjería y que ahora nos explicarán nuestra directora de área de trabajo e inmigración, Sofía Roig, y las y los jefes de dependencia de Vizcaya y Guipúzcoa, Ana Martínez y Santiago Atrullos. El Gobierno de España ha activado una respuesta integral para incorporar más de 750 personas a las delegaciones del Gobierno del conjunto del país y en especial para sus oficinas de extranjería, que son un servicio esencial para la tramitación de las solicitudes de residencia y trabajo de las personas extranjeras en nuestro país. Y también tengo otra buena noticia, es que seguiremos colaborando con el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo que lidera el vicelehendakari Miquel Torres, que asumirá próximamente la transferencia de las autorizaciones de trabajo para personas extranjeras. Lan handia dugu aurrean, baina ezinbestekoa da garapen ekonomiko eta sozialari eusteko gurean gure enpresa eta sektore ekonomikoen langile beharrak lan egiteko prest
eta prestatuta dauden atzerritarrekin uztartuz. Tenemos mucho trabajo por delante para desarrollar todas las capacidades que nos brinda el nuevo reglamento de extranjería, para cortar plazos y ofrecer soluciones legales a trabajadores migrantes y empresas y autónomos contratantes. Mucho trabajo también para, entre todos, combatir los discursos del odio, el populismo y la desinformación que manipulan y deshumanizan a las personas inmigrantes. Confío en que esta jornada nos sirva para entender el nuevo reglamento de extranjería y reafirmar nuestro compromiso y nuestro deber ético y cívico a favor de la inclusión laboral, social y ciudadana de las personas migrantes en la sociedad vasca y española. Hemos sido pueblos que hemos tenido que emigrar en el pasado huyendo de la pobreza y las guerras, y otros nos acogieron y nos dieron oportunidades para rehacer nuestras vidas. No lo olvidemos nunca. Hagamos lo mismo ahora con quienes vienen a nosotros huyendo de lo mismo y buscando lo mismo. Una vida digna, trabajo, un hogar, paz y prosperidad. Eskerrik asko guztioi, muchas gracias. Tiene la palabra el vicelehendakari Mikel Torres. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko Marisol, eskerrik asko jardunaldi hau antolatzeagatik eta eskerrik asko zure gonbidapenagatik. Date las gracias por la invitación a estas jornadas muy necesarias y muy oportunas además, porque como todos ustedes, mañana, día 20 de mayo, entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería, una norma que, como bien saben ustedes, tiene como objetivo fundamental, lo ha dicho muy bien la delegada del Gobierno, y primordial, simplificar y agilizar los procedimientos de obtención de los permisos de residencia y de trabajo para favorecer el acceso a los mismos de todas aquellas personas que lo necesitan y sobre todo para mejorar también los procesos de inclusión de las personas migrantes en nuestra sociedad, que también es otro de los objetivos que no tenemos que perder de vista. Y se debe también, y este debe ser también el objetivo del acuerdo sobre la transferencia que ha alcanzado también el Gobierno vasco con el Gobierno de España en materia de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena de las personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolla aquí, en el País Vasco, en Euskadi. Una transferencia que va a asumir a través de funciones y servicios en las cuales estamos además trabajando intensamente entre los dos gobiernos, que esperemos que concluya su proceso de evaluación y puesta en marcha lo antes posible. En este momento estamos trabajando además de una forma bastante minucioso porque queremos que sirva para mejorar de una forma intensa y además de una forma totalmente objetiva, sobre todo satisfactoria, esos procesos de inclusión a los que antes me refería. Se trata de unas funciones que se insertan dentro de la competencia autonómica de ejecución de la legislación laboral contemplada en el artículo 149.1.7 de la Constitución Española y también del artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Mediante ese traspaso se van a asumir principalmente las funciones que hasta ahora desempeñaba la Administración General del Estado en la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, pero también las autorizaciones para la realización de actividades de temporada y la gestión colectiva de contrataciones en origen para profesionales de difícil cobertura. También se va a incluir en la transferencia las tareas de verificación y acompañamiento hacia un permiso de trabajo socioformativo en las que actualmente se trabaja desde la ANVIDE para capacitar a esas personas inmigrantes a la búsqueda de un empleo. Y también se incluyen, como no, las funciones de la inspección de trabajo ligadas a las funciones transferidas. Lo ha dicho muy bien Marisol, la delegada del Gobierno, la sociedad vasca, en Euskadi, no sobra absolutamente nadie. La inmigración nos ha ayudado siempre, nos ha ayudado en el pasado, nos está ayudando en el presente y nos ayudará mucho más aún en el futuro para seguir construyendo una sociedad mucho más próspera y más igualitaria. Y ya no solo desde el punto de vista económico, que parece muchas veces que es lo único que nos interesa, sino también desde un punto de vista social, que igualmente también es importante, para crear un territorio con más cohesión social. Y esto ni se puede mirar hacia otro lado, ni se puede obviar nuestra responsabilidad, por lo que las administraciones públicas debemos de disponer y de actuar con políticas y dispositivos de acogida que integren de forma plena a todas estas personas. No podemos mirar hacia otro lado. Y lo primero que necesitan estas personas es regularizar su situación, para que puedan insertarse en el mercado laboral que necesitan y que todos los vascos necesitamos. En Euskadi residen muchas personas extranjeras que quieren trabajar y que quieren desarrollar su proyecto de vida aquí en Euskadi. Ofrecerles oportunidades y ofrecerles una vida digna es de justicia y es parte de nuestra responsabilidad.
Y además les necesitamos para afrontar los grandes retos que tenemos como país, como por ejemplo, como bien saben ustedes, el reto demográfico. Y como decía, ese es el objetivo que tiene el nuevo reglamento de extranjería, y ese será también el objetivo del Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo del Gobierno vasco cuando la transferencia de los permisos de trabajo se materialice, algo que será en breve. Y que será también gestionada a través de las 3 delegaciones de la Dirección de Trabajo del Departamento que tiene en las 3 capitales. Gracias a esta transferencia estaremos más cerca de las personas migrantes, para que puedan regularizar su situación, para que puedan iniciar también procesos de inclusión social muy importantes y que lo hagan a través del trabajo y estemos también más cerca de las necesidades de las empresas. Un reto en el que todos tenemos que trabajar juntos, en el que nadie tiene que poner ninguna traba y en el que de alguna forma también nos jugamos nuestro futuro como sociedad, pero no solamente como sociedad desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de cohesión social y de justicia social. Gracias. Eskerrik asko, delegada, eskerrik asko, vicelehendakari. Bueno, pues vamos a pasar ya al inicio del contenido de las jornadas en sí. Delegada, por favor. Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a las personas que yo creo más saben del nuevo reglamento de extranjería y que espero que puedan arrojar luz y contestar después a las preguntas y las inquietudes de todos ustedes. Sí, empezaremos con Sofía Roig, directora del área de trabajo e inmigración. Sofía, cuando quieras, tienes como 10 minutos para explicar. ¿Por micrófono o me escuchan bien? O Por micrófono. Vale, está encendida, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Buenos días. Como ya ha dicho Jesús y la delegada, estamos aquí porque mañana entra en vigor este reglamento, que es el Real Decreto 1155/2024. Espero que la materia no se os haga muy pesada, si bien siempre tiene un barniz, un barniz no, es bastante jurídica y bastante densa, pero bueno, yo creo que es como es. En primer lugar, comentaros que este Real Decreto ha sido aprobado con un amplio consenso de todos los agentes que forman parte de esta materia. Así, de acuerdo al procedimiento que legalmente se establece para la aprobación de un reglamento, fue sometido a consulta pública, tal y como consta en la pantalla, también fue sometido al trámite de audiencia pública. Se solicitó informe de todos los ministerios, se solicitó informe a todas las comunidades autónomas, asimismo dictamen del Consejo de Estado, como digo, de acuerdo al procedimiento que se establece, y se solicitó también un informe al Foro de Integración Social de Inmigrantes, a la Comisión Delegada para Asuntos Jurídicos y finalmente fue aprobado en Consejo de Ministros el 19 de noviembre, siendo publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 20 de noviembre. El mismo presenta, simplemente os digo a grandes rasgos, la siguiente estructura. Tiene 15 títulos normativos. Tiene 5 disposiciones transitorias que son de gran importancia y que mis compañeros, vamos a pasar a ver por encima. Asimismo, tiene una disposición derogatoria, 19 disposiciones adicionales y finalmente 4 disposiciones finales. Ya han transcurrido 14 años desde la aprobación del último Real Decreto, el actualmente vigente, el 557/2011, que si bien es verdad que tuvo una modificación importante, que todos recordaréis, en julio del 2022, fundamentalmente en cuanto a la parte laboral o el bloque laboral de la materia de extranjería, creando figuras tan importantes como el arraigo para la formación, se considera que era necesario proceder a esta reforma del reglamento de extranjería. Los motivos fundamentales por los cuales se ha llevado a cabo son los siguientes. En primer lugar, la necesidad de adaptarse a la realidad migratoria. Es decir, la normativa que tenemos necesitaba adaptarse a esta realidad, pues la migración es un fenómeno que es estructural y es constante.
no es un evento puntual, temporal, sino que está profundamente arraigado a nuestras estructuras políticas, sociales, económicas de las sociedades. Es una parte integral de la dinámica de nuestras sociedades. Y que sea estructural significa que se produce este hecho de que sea estructural en base fundamentalmente a distintos factores, como por ejemplo unas grandes diferencias económicas o significativas en cuanto a oportunidades laborales, niveles de vida entre distintos países, asimismo situaciones de crisis, de conflictos, de inseguridad, de guerras, que hacen que muchos ciudadanos tengan que huir de sus países y quieran instalarse, pues en nuestro caso aquí en España. O finalmente, como hemos señalado anteriormente, por ejemplo, cambios demográficos, como el envejecimiento de la población que afecta a la oferta y la demanda del empleo. En segundo lugar, un factor que ha sido determinante para que se proceda a esta reforma del Reglamento de Extranjería es la necesidad de transponer las directivas comunitarias del Parlamento y del Consejo Europeo. Formamos parte de la Unión Europea y, por lo tanto, esa normativa comunitaria, los reglamentos, como ya sabéis, son de aplicación directa, sin embargo, las directivas necesitaban su transposición a nuestra normativa interna. Asimismo, es necesario la incorporación de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo. Destaca, por ejemplo, la última sentencia del Supremo, el 414/2024, en materia de protección internacional y asilo, que se recoge en el nuevo reglamento. En cuarto lugar, la necesidad de simplificar los trámites. En este sentido, por ejemplo, en el nuevo reglamento se intenta, por ejemplo, no duplicar la comprobación de requisitos que ya se han comprobado. Por ejemplo, se regula un título específico de visados que antes estaban incorporados a cada una de las autorizaciones, y ahora con esto se distingue claramente qué documentación tienen que comprobar las oficinas consulares en el país de origen y cuál las oficinas de extranjería. Asimismo, se intenta clarificar la materia y para ello se crean unas disposiciones comunes que van a ser aplicables a todo tipo de autorizaciones. En ellas se recoge, por ejemplo, cuál es la oficina de extranjería competente, que con carácter general será aquella donde resida o pretenda residir el extranjero. Asimismo, se establecen los criterios de legitimación, se establece el concepto de persona extranjera a cargo o razones de carácter humanitario, conceptos que luego son muy complicados de interpretar a la hora de estudiar un expediente. Reducción de plazos. Dentro de menos trámites y más agilidad es necesaria una reducción de plazos, lo cual se plasma, por ejemplo, en la reducción, por ejemplo, de la permanencia continuada de 3 años exigida en el antiguo arraigo social y, como veremos ahora, se reduce a 2 años. Y dotar a la materia de una mayor seguridad jurídica. Esta mayor seguridad jurídica pues, se ve en distintos artículos del reglamento, de la norma, como por ejemplo en las estancias de larga duración se delimita muy claramente lo que es educación secundaria, estudios superiores, educación secundaria obligatoria, actividades formativas, que se establece un número clausus de tal manera que es más sencillo. Se refuerza la protección de los menores, limitándose la edad para poder acceder a estudios superiores a 17 años y 18, educación secundaria obligatoria y acciones formativas, o para los desplazamientos por razones de vacaciones o de escolarización se establecen ya límites de edad concretos que posteriormente veremos. Una cuestión importantísima es la flexibilización para el acceso al mercado laboral de los extranjeros. Todas las autorizaciones de residencia que regula este nuevo reglamento, salvo la residencia temporal no lucrativa, van a habilitar para trabajar por cuenta ajena y cuenta propia. Así también, una muestra de esta flexibilización es que en las autorizaciones de estancia por estudio, en caso de que se concedan, o en aquellas que son automáticas, pues así está, se puede trabajar, antes eran 20 horas, ahora se amplía a 30 horas. Es un ejemplo de esta flexibilización. Bueno, comentaros que con todas estas medidas se pretende que mucha gente que está viviendo ahora mismo en esta economía sumergida en nuestro país
pueda regularizar su situación, acceder al mercado de trabajo, se aumente el número de cotizantes a la seguridad social y dar una respuesta de cobertura a muchos puestos de trabajo de nuestras empresas que se encuentran vacantes. Así, rápidamente, para que tengamos las ideas un poco más claras, señalar los 3 regímenes existentes en materia de extranjería. En primer lugar está el régimen general, que es el régimen al cual se sujetan los extranjeros de terceros estados, que se regula por la Ley Orgánica 4/2000 y por este reglamento. El régimen comunitario, al cual se van a sujetar aquellos ciudadanos de cualquier de los otros estados miembros de la Unión Europea, del espacio económico europeo, de los que no están incluidos en la Unión Europea, pero sí en el espacio económico europeo, Islandia, Liechtenstein y Noruega, y asimismo Suiza, y se van a regular por el Real Decreto 240/2007, y finalmente tenemos el régimen de asilo o de protección internacional. En el ámbito internacional, el derecho al asilo tiene su fundamento fundamentalmente en una convención, en la Convención del Estatuto para los Refugiados de 1951 y luego de un protocolo de aplicación que es posterior de 1967. Y ya ahí recogían el derecho a no retorno, no devolución del extranjero que tuviera la condición de refugiado. En el plano europeo destaca un nuevo reglamento del año pasado, que es el reglamento 2024/1348, por el cual se establece un procedimiento común en materia de protección internacional para la Unión Europea. Este reglamento va a derogar unas directivas muy importantes del 2013/32 y 33 que regulaban esta materia, incorporando su contenido. Y en su artículo 10 nos dice ya que los solicitantes de protección internacional tienen derecho a quedarse en los territorios de los Estados miembros, pero únicamente a los efectos de procedimiento, hasta que la autoridad decisoria dicte una resolución. Es decir, este derecho de permanencia no le va a dar derecho a obtener un permiso de residencia. En el plano nacional destaca la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que recoge este principio de no retorno y asimismo consagra el derecho a trabajar, que ahora mismo se recoge también en la disposición adicional 14ª del Real Decreto que estamos viendo, que establece que los solicitantes de protección internacional están autorizados a trabajar una vez transcurridos 6 meses desde la presentación de su solicitud, siempre y cuando ésta haya sido admitida. Y en este punto cabe enlazarlo con la sentencia que hemos comentado anteriormente del Tribunal Supremo, la 414/2024, que en relación con el arraigo laboral establece el estatus migratorio de los que son solicitantes de protección internacional y señala que estas personas tienen un estatuto jurídico especial, pues no se encuentran en una situación ni de estancia ni de residencia, sino de permanencia. Es decir, se les permite o se les tolera estar en el Estado miembro, si bien, y vuelvo a recoger, que no les da derecho a obtener un permiso de residencia, pero tampoco se encuentran en una situación de irregularidad. Por lo tanto, en principio, tampoco pueden acceder a una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, pues para su solicitud no hay que ser solicitante de protección internacional. Esto enlaza, y ya acabo, con la famosa disposición transitoria quinta, que igual la habéis oído si trabajáis en la materia, que afecta a los solicitantes de protección internacional, que establece un régimen transitorio respecto al régimen general de los arraigos, que se regula en el artículo 126 y 127, que establece un periodo de permanencia obligatoria de 2 años, y en este caso esta disposición transitoria establece que las personas extranjeras que en el momento que se encuentran en situación irregular, en el momento de la entrada en vigor del reglamento, como consecuencia de una resolución denegatoria o desestimatoria de su petición de protección internacional, siempre que cumplan los requisitos generales o específicos, salvo el de la permanencia continuada de 2 años, podrán solicitar un arraigo siempre y cuando hayan permanecido en España los 6 meses anteriores a su presentación. En este caso, esta solicitud debe realizarse en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de este nuevo reglamento, desde el 20 de mayo del 2025 hasta el 20 de mayo del 2026. Y, como vemos, se establece que el extranjero tiene que tener una resolución expresa
de la denegación de su solicitud de protección internacional. No cabe que desista de su solicitud de protección internacional, pues si desiste no existe esa resolución expresa. Y finalmente, sí cabe que desista de sus recursos, que puede ser un recurso en vía administrativa, el recurso de reposición ante la Oficina de Asilo y Refugio o bien ante el órgano judicial en caso de que hubiera interpuesto directamente el recurso contencioso administrativo. Es decir, tiene que ser firme la resolución. Bueno, yo entiendo que es muchísima información así de golpe, pero bueno, luego podéis hacernos las preguntas que consideréis necesarias. Pues igual Ana Martínez Fernández, la jefa de la Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, baja ya un poco, ¿no?, más a algunos detalles para seguir hablando sobre los cambios, los retos y las oportunidades de este reglamento. Ana, cuando quieras. Sí, voy a intentar en 10-15 minutos resumiros el reglamento, así las principales novedades, para que tengáis una ligera idea. Me dan solo 10 minutos para explicaros el reglamento. Bueno, como veis ahí, las principales modificaciones, aparte de creación de nuevas autorizaciones, si seguimos el orden que sigue el reglamento, lo primero que encontramos es la autorización de estancia por estudios, movilidad de alumnos, voluntariado y actividades formativas. Yo la llamaré estudios en general, pero engloba a todas. La principal novedad es que establece una tipología de los estudios ya de forma clara y concreta que no existía hasta ahora, lo cual facilita la instrucción y resolución de los procedimientos no solo para el funcionario, sino también para el solicitante, que le va a quedar claro qué tipos de estudios se le van a autorizar. Se establece también que la solicitud, esto cambia principalmente con respecto al anterior reglamento, bueno, al actual, que todavía está en vigor, que solo se va a poder solicitar en España esta autorización si se está en situación de residencia. Hasta ahora se podía estar en situación regular, es decir, con un simple estado de visado turista podían solicitar esta estancia de estudios. Ahora tienen que estar en situación regular, con 3 excepciones. Se efectúa, pudiendo todavía por una estancia de corta duración, los que sean enseñanzas superiores, certificados de profesionalidad, y tenemos también que autorizan a trabajar sin necesidad de solicitar una autorización adicional, automáticamente la propia declaración de estancia de estudios en los casos de enseñanza superior, certificado de profesionalidad y prácticas curriculares que formen parte del plan de estudios. ¿Así? ¿Así? Certificado profesional y prácticas curriculares. Las prácticas curriculares siempre que formen parte del plan de estudios. Y se incluyen por primera vez, hasta ahora se estaba aceptando en las oficinas, pero se incluye y queda claro ya en el reglamento que también se incluyen todo el régimen de formación intensiva en empresa, como es el caso de la formación profesional dual, que al menos nosotros en Vizcaya habitualmente los empresarios nos suelen preguntar si con esa mera autorización ya pueden darles de alta. Sí se puede hacer y ahora la norma lo establece con claridad. Continuando, la residencia no lucrativa, que es aquella de aquellas personas extranjeras que vienen a España porque tienen un nivel de ingresos elevado y no van a trabajar, la modificación principal es con respecto a la renovación de las mismas. Se establece que van a tener que acreditar una residencia real y efectiva de 183 días, así como el mantenimiento del seguro para poder renovar la autorización. La duración se sigue manteniendo en 2 años. La duración de renovación va a ser la única renovación de las autorizaciones de residencia iniciales que se mantienen en 2 años. Es que no tengo manos para las 2 cosas, ¿no? Por eso me vais a hacer gestos. Con respecto a la reagrupación familiar, que es una autorización que tiene un elevado número de solicitudes en las oficinas de extranjería, la principal novedad que vemos es que se va a establecer una edad mínima para el cónyuge reagrupado. No se va a poder agrupar a ningún cónyuge que no tenga 18 años, tiene que ser mayor de edad. Hasta ahora podían reagruparse cónyuges menores de edad. Asimismo, se define lo que es el concepto de vivienda en base a la Ley 12/2023 que aprobó el régimen de vivienda, en la que se define lo que es una vivienda adecuada y lo que es infravivienda. Algo muy importante porque es necesario aportar
el informe de adecuación de vivienda para conceder la solicitud, la autorización. Y finalmente, en cuanto a la renovación, si hay una gran modificación, porque para renovar ya no va a ser necesario acreditar medios económicos. Simplemente se le da la duración de 4 años, también pasa de 2 a 4 años, de tal forma que con una inicial más la renovación y sin acreditación de medios pasarían ya después de los 4 años a la larga duración. Solo va a haber una única renovación. Con respecto a la residencia temporal por cuenta ajena y propia, en cuanto a la cuenta ajena, la principal modificación la vemos en que se va a posibilitar a los trabajadores extranjeros que desarrollen una actividad laboral en el ámbito de comunidad autónoma. Hasta ahora solo el ámbito podía ser a nivel provincial. Se establece también que la solicitud se debe hacer en la oficina de extranjería del centro de trabajo. Hasta ahora venía el de la actividad laboral y eso supone también un cambio. Habilita a trabajar por cuenta ajena y propia. Bueno, eso ya os dijo Sofía, que todas las autorizaciones van a habilitar a trabajar por cuenta ajena y propia, con alguna excepción como el arraigo socioformativo, pero lo que flexibiliza y agiliza todo a la hora de insertar laboralmente a los extranjeros. Se establece también, en cuanto a la duración de esta autorización por cuenta ajena, un cambio importante, que es que se va a poder dar una vigencia inferior al año, que hasta ahora tenía que ser mínimo de un año, y ahora se va a poder dar por la duración de la actividad laboral. Es decir, que si se le hace un contrato por circunstancias excepcionales de 6 meses, se le daría por 6 meses esa autorización. Se establece también un artículo sobre el cambio de empleador, algo muy importante dado que cuando esta autorización es la contratación de personas, de trabajadores extranjeros de origen. Y al llegar a España podían encontrarse con que si no se formalizaba el contrato, hasta ahora solo se contemplaba el caso del fallecimiento y ahora se contemplan todos aquellos casos en incumplimiento grave del empleador, en los casos del artículo 50 de extinción voluntaria de la relación laboral. Y en cuanto a cuenta propia, se mantiene la compatibilidad de cuenta ajena y se introducen 2 nuevas causas de renovación, al igual que existen en cuenta ajena, que van a poder renovar siendo perceptores de prestación contributiva o de una prestación de carácter asistencial, que hasta ahora no lo tenían permitido para su concesión. Tenemos luego las modificaciones de las autorizaciones de residencia que pasarían a cuenta ajena o a cuenta propia. Se facilita así el tránsito de la residencia y se ha reducido de 3 tipos que había a 2. Ahora se va a pasar de la autorización de estancia de estudios a residencia y trabajo sin necesidad de tener un mínimo de permanencia, siempre que se finalicen los estudios. Y esa autorización de estancia de estudios, una vez presentada la solicitud, pasa a ser una autorización provisional que permite al empleador darle de alta en la seguridad social hasta que resolvamos el procedimiento. Es algo importante porque hasta ahora no existía. Y en cuanto a cuando se modifica de residencia temporal, incluidas las circunstancias excepcionales, a residencia y trabajo, se va a posibilitar que los sujetos legitimados sea tanto el empleador como el trabajador, y no se va a exigir una residencia mínima de 1 año como hasta ahora, sino que también se va a permitir con residencia inferior al año. Por otro lado, como veis ahí, se crea la autorización de actividad de temporada y se incluye por primera vez la gestión colectiva de contratación en origen, que normalmente una orden ministerial publicaba anualmente, se incluye en la normativa ya con un artículo propio. La actividad de temporada y gestión colectiva de contratación en origen, la diferencia está en que la última es una tramitación simultánea de varias autorizaciones que se hace en el país de origen junto con los servicios de empleo y interviene la Dirección General de Gestión de Flujos Migratorios, pero la que realmente tiene importancia para las oficinas de extranjería, por lo menos en Vizcaya, es la actividad de temporada, ya que fue derogada en el 2022 con la última reforma. Recordaréis, los que conocéis en temas de extranjería, la residencia temporal de duración determinada, lo que afectó a todas aquellas, sobre todo en Vizcaya, tuvimos una problemática importante con todo lo que se refería a marina mercante y buques de pesca con acuerdo internacional, porque son sectores estacionales en que no abarca la duración de 1 año la actividad laboral a desarrollar, sino que va por temporadas pesqueras o de marina mercante, y tenían que garantizarnos el salario mínimo interprofesional en cómputo global anual con independencia de la duración del contrato. Eso supuso una problemática considerable y ahora se vuelve a recuperar como actividad temporada y se configura como una autorización de carácter plurianual de 4 años, y en esos 4 años el trabajador trabaja con un máximo de 9 meses en un periodo del año natural de 12,
retorna a su país de origen, acredita el compromiso de retorno y, como solo se puede realizar a través del contrato fijo discontinuo, va a tener que haber llamamientos y retornar. A los 4 años, si han conseguido y ha acreditado ese compromiso de retorno, podrá pedir una residencia temporal por 2 años. En cuanto a los menores, se modifica profundamente sobre todo lo que es la duración de aquellos menores nacidos y no nacidos en España, hijos de progenitores o tutores que tengan residencia legal, en que se les va a dar una autorización directamente por 5 años, no por la duración que tuviera su progenitor, que podría ser menor. Y en el caso del desplazamiento temporal de menores, resumir el reglamento 10 minutos es complicado. El desplazamiento temporal de menores tenemos 3 tipos: el de vacaciones, tratamiento médico y escolarización. Se ha establecido unas edades mínimas. No se podrá emitir el informe cuando por vacaciones vengan menores de 8 años. Se permite 6 si viene acompañado por su hermano de 8. En cuanto a escolarización, no van a tener que tener por lo menos 12 años. Y esto es importante porque hasta ahora estaban viniendo menores, había una cierta problemática, y se incluye por primera vez con respecto a ellos que si la entidad promotora, que tiene que ser ahora dentro de un programa de carácter humanitario, y así lo define el artículo, tiene que acreditar cada vez que solicite que en el programa anterior cumplió el compromiso de retorno. En caso de no cumplir este compromiso de retorno, se denegará el informe. Es algo importante porque supone una protección de cara a los menores. Bueno, y con respecto a las circunstancias excepcionales, y para acabar, porque luego está la de ciudadanos españoles que comentará mi compañero Santiago, y que es de nueva creación, se han establecido nuevos requisitos y estructuras de los arraigos. Hay una nueva figura que la veremos ahora, pero con respecto al resto de circunstancias excepcionales que no sean arraigos, tenemos las circunstancias excepcionales por violencia sexual. Tiene ya un apartado independiente de la de violencia de género, que hasta ahora se regulaban conjuntamente, y permite que se amplíe a la reagrupación de estas personas extranjeras, estas ciudadanas extranjeras, a sus ascendientes. Hasta ahora no era posible. Y incluso en la autorización de residencia temporal de trata de seres, también se va a permitir la reagrupación de ascendientes, incluso en la fase de exención de responsabilidad, sin que hayan llegado a obtener aún la autorización provisional. Todos van a autorizar a residir y trabajar, y en cuanto a la autorización de circunstancias excepcionales por colaboración con autoridades laborales, la competencia que hasta ahora era de la Dirección General de Migraciones pasa a las oficinas de extranjería. Y esta pasará, es la que va a explicar nada. Para concluir, lo que son las circunstancias excepcionales por arraigo, que es las solicitudes que mayor volumen tienen en las oficinas, se establece la definición del arraigo, se establecen los tipos de arraigo en otro artículo, se establecen también y se disponen los requisitos generales y los específicos de forma separada. Se organiza la permanencia. Todos los arraigos van a tener una permanencia de 2 años, excepto el arraigo familiar, que no requiere ningún tipo de permanencia, y se establece, como bien indicó Sofía, la incompatibilidad con los solicitantes de protección internacional asilo, que no podrán solicitar el arraigo. Y todos aquellos solicitantes de asilo que soliciten el arraigo una vez que ya estén en situación irregular, o sea, solicitantes de asilo, el tiempo como solicitante de asilo no les va a computar para permanencia. Aquí es donde entra la disposición transitoria quinta a efectos de lo que estuvieran en vigor en este momento a la entrada en vigor. Como veis en el cuadro, de 4 quedan ya 5 autorizaciones por arraigo. La de segunda oportunidad, que es para aquellos extranjeros que en los 2 años antes a la solicitud no pudieron renovar o prorrogar porque se les denegó, porque se les inadmitió por un fuera de plazo. El arraigo sociolaboral, que podemos decir que es el antiguo arraigo social con contrato, porque lo que sigue es un contrato, varios contratos. Por una jornada se baja de 30 a 20 horas semanales, se va a permitir, y lo más importante es que el salario mínimo interprofesional que se exigía que fuera en cómputo global anual hasta ahora, con independencia de la duración del contrato, se va a tener que acreditar únicamente en proporción a la jornada del trabajo, del contrato, perdón.
Y el arraigo social viene a ser como el antiguo arraigo social con exención de contrato. Es cuando hay vínculos familiares con algún extranjero residente y en caso de no haberlos, porque hay un informe de esfuerzo de integración emitido por la comunidad autónoma y siempre que en ambos casos se acrediten medios económicos. El arraigo socioformativo sí sufre una importante modificación. La segunda fase desaparece, con lo cual modificarán, como cualquier otra residencia y trabajo, con el artículo 191 del nuevo reglamento. Se permite algo que se estaba permitiendo en Euskadi, pero que no existía en el reglamento, que puedan solicitar aunque estén matriculados o cursando estudios. Va a autorizar a trabajar con un límite de 30 horas semanales, al igual que con la estancia de estudios, y lo que sí se delimita y se restringe son las actividades formativas. Los certificados de profesionales, sobre todo, que se estaba permitiendo ahora la formación con acreditación parcial de competencias o de una sola competencia, es decir, una asignatura, aparte de una asignatura, ya no se va a permitir. Tiene que ser un certificado profesional en que se acredite una formación completa, es decir, el grado D de la formación profesional que regula la Ley 223 de formación profesional. Se va a incluir también las enseñanzas posobligatorias, que son el bachillerato y el grado medio, y con respecto al grado superior, aquellos que tengan se les podrá prorrogar en base a la resolución no sé en que ha sacado la Dirección General de Migraciones del Ministerio la semana pasada. Y para finalizar, creo que no voy de tiempo, ¿no? El arraigo familiar. Únicamente después de que se ha creado la nueva autorización que nos va a explicar mi compañero Santiago, se va a restringir a los casos de progenitores de menores de ciudadanos de Estados miembros que no sean españoles o que tengan una discapacidad y requieran apoyo para realizar actos para su capacidad jurídica. Muy bien, Ana. Lo has intentado y creo que lo has conseguido. Bueno, Santiago es el jefe de la dependencia provincial de trabajo y migración de la subdelegación del gobierno y bueno, a ti te corresponde esta última parte del reglamento, cuando quieras. Bueno, gracias. Buenos días, Egunon, ongi etorri. Bueno, yo voy a referirme a una concreta autorización, que es la residencia temporal de familiares de personas con nacionalidad española, como suena. Yo soy un firme defensor del lenguaje inclusivo, pero en este momento me voy a permitir una licencia y es que voy a utilizar la expresión también indistintamente de ciudadanos españoles. De ciudadanos españoles, entendido este término en su neutralidad lingüística, es decir, incluyendo a todos los géneros existentes. ¿Y ello por qué? Pues en primer lugar por motivos de tiempo. Y en segundo lugar porque incluso me siento amparado por el propio reglamento de extranjería, que curiosamente en algunas disposiciones, a lo largo de su texto, emplea la expresión ciudadanos españoles para referirse a personas con nacionalidad española. Ante la imposibilidad de hacer un análisis detallado de este tipo de autorización, voy a hacer una serie de reflexiones generales sobre el mismo, porque esto requeriría una sesión de 1 hora para intentar ver todas las características del mismo, ¿no? Pero bueno, se me ocurre una serie de reflexiones que considero que pueden ser interesantes. En primer lugar, estamos ante una nueva figura, lo ha dicho Ana, no existía anteriormente esta figura y viene impuesta por normativa comunitaria, por alguna directiva, y también viene, vamos a decir, sugerido por nuestro Tribunal Supremo, incluso por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta entonces teníamos una normativa, vamos a llamarle confusa. Había muchas lagunas, contradicciones, problemas de interpretación, especialmente desde el año 22, que es cuando se modificó el arraigo familiar,
extendiendo el mismo a muchos familiares, pero quizás se debía de haber tocado otras normas. Recordemos que tenemos el Real Decreto, el que regula las tarjetas de familiares, de comunitarios. Y bueno, la realidad es que había muchos problemas de interpretación, de gestión. A la hora de los tribunales pues se dictaban sentencias contradictorias. Y bueno, pensamos que, pienso que con este nuevo permiso, pues quizá las cosas quedan más claras. Digo quizá. Los objetivos de este nuevo permiso, aparte de los generales que ya han sido citados por mis compañeras, pues los habituales de clarificar la normativa, fomentar la integración social, garantizar el derecho al acceso al trabajo, a mí me gusta resaltar un derecho que, bueno, no suele ser muy citado en los distintos foros, que es el derecho a la protección de la familia. Protección social, jurídica y económica de la familia, en el artículo 39 de la Constitución lo tenemos, y es un derecho, digamos, al que quizá no se le da demasiada publicidad, pero que tiene el mismo rango de protección que el derecho a la protección de la salud, por ejemplo, o el derecho a la seguridad social. Entonces, está claro que con este concreto permiso se busca, aparte de lo que por anteriormente, la protección social, jurídica y económica de la familia. Ello lo vemos en distintos artículos del capítulo correspondiente, porque, por ejemplo, se facilita la reagrupación familiar, se amplía el número de familiares a los cuales pueden acogerse a este derecho, y bueno, otra serie de circunstancias. Hay dado en llamar a algunos autores a esta autorización estatuto de familiar de ciudadano español. Bueno, incluso la normativa también se refiere, en la exposición de motivos, etcétera, a la palabra estatuto. También es cierto que algunos autores han dicho que esto es algo, la expresión estatuto, algo absolutamente pretencioso, en el sentido de que, bueno, quizá para referirse a una autorización de residencia, emplear para su regulación la palabra estatuto pues, quizá sea excesiva. Bueno, yo pienso que esto es una disquisición teórica y los argumentos que he leído pueden ser fácilmente rebatibles desde un punto de vista estrictamente jurídico, claro está. Entrando en algunos aspectos que llaman la atención en esta nueva autorización, pues si lo dividimos en el ámbito subjetivo, es decir, quiénes pueden ser beneficiarios de la misma, y luego por otro lado, en el lado objetivo, es decir, el contenido o las características propias de la autorización. Bueno, en el ámbito subjetivo, pues tenemos un listado de familiares. El correspondiente artículo se empieza A, B, C, D. Pues empezamos, por supuesto, con el cónyuge, y así vamos siguiendo con relaciones análogas, parejas de hecho, parejas estables, los hijos, es decir, nos vamos extendiendo, nos vamos alargando hasta el último apartado, que como veremos, pues incluye a cualquier otro familiar, es una especie de cláusula de cierre, que solemos llamar en derecho. Aquí, bueno, hay cosas claras y otras pues que tendrán que dilucidarse con instrucciones, con jurisprudencia o lo que corresponda. Bueno, en primer lugar, como beneficiario estaría el cónyuge extracomunitario del nacional español. El término cónyuge no creo que requiere mayor explicación. Tenemos el Código Civil, mayor explicación por ahora, porque ya hay un proyecto de ley que luego citaremos por él, que da una definición de cónyuge, cuando en principio toda la vida los que hemos estudiado
derecho, pues hemos ido directamente al Código Civil y ya sabemos lo que es un cónyuge, ¿no? Relación matrimonial, en cualquiera de sus formas. Bueno, el segundo supuesto sería las parejas de hecho. Bueno, en cuanto al concepto de parejas de hecho, todos conocemos, ¿no? Relación de afectividad, análoga, a la conyugal. Aquí sí se echa de menos, pero ya no solamente en este reglamento, sino la aprobación ya con carácter definitivo de una ley estatal, me refiero, pero autonómica si hay alguna, ley estatal de parejas de hecho. Porque el concepto de pareja de hecho, igual que el de cónyuge, es un concepto transversal para todas las distintas situaciones o las distintas normas jurídicas. Sin embargo, no es lo mismo una pareja de hecho, todos lo sabemos, para el reglamento de extranjería, para presentar una declaración de Hacienda o para cualquier otra situación, por ejemplo, para pedir una pensión de viudedad. Bueno, en cualquier caso, aquí lo que se exige es que sea una pareja de hecho, la definición que se da es que esté inscrita en un registro público. De entrada se me ocurre que pasaría con aquellas que se han constituido en una escritura pública. No están inscritas en el registro público, son parejas de hecho, incluso no se les requeriría convivencia, porque a las parejas de hecho no se les requiere un mínimo de convivencia, y se han constituido en una escritura pública, pero no están inscritas en un registro público. Bueno, luego tendríamos las parejas estables. Las parejas estables, lo que son las parejas estables, son las que tienen una relación de convivencia análoga a conyugal. La convivencia de un año se exige como mínimo. Claro, discutía el otro día con algún miembro de alguna ONG, decían, bueno, estos son las parejas de hecho no inscritas. Aquí no se requiere de inscripción. Digo, hombre, esto es absolutamente simplista, esta interpretación, porque aquí caben muchas más realidades sociales. Hay muchas más realidades sociales porque estamos hablando de relación de convivencia, no se está hablando de relación de afectividad. Relación de afectividad es para la pareja de hecho tradicional que conocemos. Aquí se habla de una mera relación de convivencia, luego cabrían muchas situaciones, incluso lo que ahora se ha dado en llamar anteriormente se llamaban, ¿no?, los matrimonios lavanda, ahora las parejas lavanda, que ahora ha resurgido el término con una nueva redefinición de los matrimonios lavanda en aquella época, en la primera década de los 50, cuando se utilizaba para disfrazar de alguna manera una determinada orientación social, no sexual, digamos, que en una época donde existía la homofobia, pues era muy conveniente pues, utilizar el matrimonio lavanda. Estaba pensando en Rojazo, por ejemplo. Unos minutos más. Sí, porque esto da mucho de sí. Pero no tenemos mucho más tiempo. Entonces, bueno, en definitiva, que hay esa redefinición que se da ahora, ¿no?, de estos matrimonios que utilizan mucho entre jóvenes de la generación Z que llaman, ¿no? Pues bueno, efectivamente conviven, no por motivos espurios, sino ni porque exista una relación amorosa, sino simplemente que conviven por otra serie de situaciones, que pueden ser las que sean, de tipo económico, de tipo no afectivo amoroso, sino otra serie de situaciones, ¿no? Entrarían también aquí. Bueno, luego tenemos los hijos, los menores de 26 hasta menores de 26 años, tenemos los ascendientes en primer grado, tenemos incluso los familiares de segundo grado, y así vamos avanzando hasta la cláusula de cierre, que serían otros miembros de la familia, siempre que estén a cargo. Aquí, bueno, podríamos hablar tercer grado, cuarto grado primos, sexto grado primos segundos, entrarían todos los familiares siempre que estuvieran a cargo. Bueno, y para finalizar, dado que nos podríamos extender muchísimo, si no tenemos tiempo, el ámbito objetivo en cuanto al contenido, pues yo destacaría
que da el derecho no solo a residir, sino automáticamente a trabajar sin necesidad de llevar a cabo ningún trámite adicional. Incluso en determinados supuestos, hijos, la simple solicitud permite ya el trabajar sin necesidad de esperar a la resolución. El plazo de esta autorización son 5 años. 5 años. Y bueno, se puede presentar tanto en el extranjero como aquí, en función de las circunstancias de donde se encuentre el ciudadano extranjero o el ciudadano español. Y se resuelve en 2 meses el expediente, si no silencio negativo. Es un expediente preferente, ya veremos qué significa esto, porque al final es un proceso jurídico indeterminado. Es gratuito, no hay tasas. Y luego tiene una característica también interesante, que es que en determinados supuestos, el que se tengan antecedentes penales no es óbice para que no se pueda aprobar el permiso. Se puede aprobar, ¿eh? Aun teniendo antecedentes penales, no es por sí solo motivo suficiente para desestimar. Santiago, lo siento, te tengo que cortar porque se nos extiende demasiado la jornada. Pues muchísimas gracias a entonces, Santiago. Damos ya por terminado la exposición. Sí, gracias Santiago. Santiago, Ana, Sofía, muchísimas gracias por vuestra exposición tan detallada. Y pasamos ahora, yo creo que a una de las partes más importantes de este encuentro, ¿no? Que es el coloquio. Entonces, Marisol, por favor, lo coordinas. Vale, pero bueno, ahora tenéis vosotras y vosotros la palabra. Hay un micrófono al fondo de la sala que podéis solicitar. Sé que es difícil y denso el reglamento y bueno, han intentado, ¿no? Dar las pinceladas de los cambios más importantes y de las modificaciones más importantes, pero seguro que hay muchísimas preguntas. Algunas seguro que se podremos responder, otras me imagino que no, pero venga, ánimo. Dudas, preguntas, ¿quién empieza? Ay, Mari, Begoña. Sí. Hola, buenos días. Soy Mohamed de la Asociación Mauritania Euskadi. Tengo una pregunta sobre esta ley, porque tenemos familia que está sufriendo aquí con los niños que han nacido aquí. Hasta ahora están en el colegio y tienen mucho problema porque no pueden, los niños que están nacidos aquí. Algunos están enfermos, algunos tienen problemas con el colegio porque no pueden conseguir la tarjeta de residencia porque los padres no pueden tenerlo, no pueden hacer el curso y no la encuentran. Quiere saber qué vamos a hacer con estos niños que han nacido aquí y con no conseguir la tarjeta de residencia. Tienen más de 10 años aquí, ¿eh? Vale, gracias. Gracias. Sofía. En este caso, los padres no se encuentran en una situación de regularidad. Pues en ese caso, su autorización estaría vinculada a la de sus padres en principio y por lo tanto, una vez que ellos se regularicen, disponen de un plazo de 6 meses para solicitar la autorización de los niños a partir de la fecha de regularización de los padres. Egunon Guztioi, muy buenos días a todos y a todas, y agradecer sobre todo la delegación del gobierno por la organización de estas jornadas importantísimas para todas y todos, y agradecer también el contacto que hemos tenido con la subdelegada del gobierno que nos ha informado a tiempo. Y tenemos relaciones que nunca hemos tenido con la administración, como asociaciones de migrantes de origen africano. Y lo agradecemos muchísimo. Y agradeciendo a todos únicamente 2 temas, 2 aclaraciones que yo quisiera sobre el tema de residencia temporal para familiares de ciudadanos españoles. Bueno, me parece que, bueno, es un paso ya que se llegue hasta 26, 27, 28 años para que consigan
pero me parece que, bueno, debe de ser más, debe de ir más allá de eso. Bueno, cualquier familiar, cualquier edad que tenga, pues me parece que es normal que pueda aprovechar la nacionalidad de su familiar para tener, bueno, los papeles. El otro punto está relacionado con algo que viven muchos inmigrantes, sobre todo de Senegal. Tenemos muchísimos problemas cuando se autoriza ya para que venga un familiar. Hay trámites que no se entienden. Digamos que hay una mafia ahí para tener cita con el consulado y la embajada de España en Dakar. De modo que estos problemas me parece que la administración tiene que arreglarlo, solucionarlo, para que no haya intermediarios entre la embajada o el consulado y los que ya tienen derecho de de tramitar el visado, para el trámite de visado únicamente. Bueno, pues no hay relación directa, sino que hay intermediarios que cobran un montón de dinero a la gente para tener una cita. Bueno, pues yo quisiera insistir en esos dos aspectos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, contestar que, bueno, la normativa establece los hijos hasta los 26 años. Recordemos que anteriormente lo que era el arraigo familiar era hasta los 21 años, es decir, se ha subido de 21 a 26 años. Pero no quiere decir que un hijo de 26 o más años pueda acceder, porque lo que establece la norma es que hasta los 26, menores de 26 años, no se requiere, o sea, se presume el estar a cargo. Los mayores de 26 años, pues, se demuestra que están a cargo, y el término estar a cargo aparece perfectamente definido, como bien ha dicho anteriormente en la exposición Ana y Sofía, en el reglamento, pues no tiene mayor problema. Es decir, que los hijos van a poder acogerse perfectamente a este tipo de autorización. Esto lo tenemos en el artículo 94, apartado D, que lo regula muy exhaustivamente. Y luego había otra cosa, pero ya de... En cuanto a la problemática en el consulado de Dakar, tomamos nota, es una competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores que afecta al funcionamiento de los consulados. Tomamos nota, pero nosotros no podemos darle una contestación de ese funcionamiento, pero pues eso, tomamos nota. Gracias. Hola, buenos días. Tenía una pregunta muy concreta en relación al arraigo para la formación. Aquellas personas que se encuentran en el proceso de cambio de situación, es decir, que han acabado la formación, las prácticas y demás. Hasta ahora la ley, si no estoy equivocada, establecía un determinado tipo de contrato que debía cumplir los requisitos. Vale, ahora parece ser, si no te he entendido mal, que estas personas tienen la oportunidad de cambiar de situación con menos requisitos en relación al contrato. En cuanto al tiempo, por ejemplo, de duración y demás, si me podrías explicar esto. Mira, Sí, sí. con respecto a la reformación, los que lo tenían concedido, no sé si me escuchas. Los que lo tenían concedido hasta ahora tenían que pasar a una segunda fase, que era una residencia y trabajo en segunda fase por finalización de formación. Ha quedado derogada, ya no va a existir, pero lo que van a hacer es modificar, como modifican el resto de circunstancias excepcionales. Entonces modifican, tendrán que quitar cualquier modalidad contractual, y la modificación en principio es la que se va a regir por el artículo 191. Que dependiendo de si has estado menos de, no te va a exigir, aportas el contrato, tiene que reunir los mismos requisitos que establece el artículo 74 para residencia y trabajo, si has estado en una residencia de menos de un año. Y ahí tienes que acreditar un contrato de trabajo que acredite toda la actividad laboral continuada y como se establecía para la cuenta ajena, que indique en proporción a la jornada semanal, ¿vale? Pero el tema es que si, por ejemplo, la residencia por la que has dado la reinformación
es de 1 año o más de 1 año, va a poder modificar y modifica ya por 4 años directamente como si fuera una renovación y con los requisitos de la renovación. Entonces los requisitos de la renovación puedes tener contrato o no tenerlo porque se puede renovar con prestaciones asistenciales, por ejemplo. No sé si me he explicado. Al final va a ser una modificación como modificaban antes, por resumírtelo, los arreglos sociales o cualquier otra circunstancias excepcionales. Bueno, no está vinculado a la formación, tampoco. Sí, teniendo la suerte de contar con Miquel Torres en la sala, mi pregunta es sencilla, ¿no? Este nuevo decreto abre muchas posibilidades, acelera procesos, simplifica actuaciones, regulariza situaciones en el mercado, facilita la regulación de situaciones en el mercado negro, etcétera, etcétera. Mi pregunta es sencilla. En el presupuesto 2026 va a haber medidas de acompañamiento que refuercen sistemas o estructuras que faciliten este tipo, aprovecharlo de este tipo de situaciones nuevas que se crean en asociaciones empresariales, en colectivos que estamos directamente relacionados con la integración laboral de inmigrantes en distintas situaciones. Es decir, deberíamos de aprovechar esta oportunidad y agilizar y facilitar estructuras de empleo en asociaciones que están cercanas a esta integración, si se ha planteado trabajar con el gobierno vasco en crear estas líneas de financiación, estas líneas de apoyo. Gracias. No sé quién me ha preguntado porque no debía, porque estaba de espalda. Vale. Dale por dale. ¿No se me oyes? Bueno, ya estás cerca. A ver, lo primero que estamos haciendo es todavía con bisturí determinar un poco cómo va a ser la transferencia, porque hemos hecho el acuerdo previo que todavía no está firmada y estamos ahora con el gobierno del Estado en los 3 territorios intentando articular el mejor sistema posible, sobre todo para que el servicio que demos sea el mejor servicio, ¿no? Y en ese sentido, todavía hasta no determinarlo, además tiene mucho que ver la entrada en vigor de la ley de extranjería para que los servicios que demos estén de acorde a los mismos y sobre todo que tengamos los recursos económicos y financieros para el mejor servicio. Y por tanto sabéis que tenemos una relación muy estrecha con todas las entidades, tanto sociolaborales, socioformativas y también de todo el entorno social para que esos pongan el acompañamiento, y ya los estamos haciendo en gran parte, en gran medida, pues se tienen que reforzar con esta nueva transferencia, pues se hagan, pero todavía hasta que no la definamos bien y sobre todo demos el mejor servicio, no podemos ir más allá y todavía cuando estamos todavía realizando los presupuestos, pero sí en nuestro interés, cuando asumes una competencia es hacerla bien, no hacerla a medias, y por tanto esperemos que el servicio mejore y por tanto bueno, eso también supone más recursos económicos indudablemente, no solamente en el presupuesto, sino también en toda la estructura de personal. Buenos días, soy Anne de HLK Abogados, soy abogada que colabora también con la asociación Prestatudi. Y bueno, como los abogados siempre estamos buscando la cuarta pata del gato, ¿no? O la quinta, perdón. Mi duda es sobre la ley sobre la segunda oportunidad. En la segunda oportunidad, bien dice que no se podrá acceder a ella si vienes de un arraigo, pero una vez transformas el arraigo, o sea, modificas, que pasas el primer año, si se perdiese en ese momento, en esa situación, podrías acceder a la segunda oportunidad. Y la siguiente es las comunitarias, o sea, los familiares comunitarios que han extinguido la pareja o el divorcio, ha sobresalido antes del año, de tener un año o no han tenido un contrato de trabajo, que han perdido porque se le ha extinguido este permiso de residencia, van a poder acceder a la segunda oportunidad. ¿Me escuchas? Sí. Mira, en cuanto al de segunda oportunidad, lo que dice la norma, además es muy cortito el artículo, son 3 líneas, es que en los 2 años anteriores a la solicitud no haya podido renovar la instrucción añadido prorrogar, la que ha hecho ahora la Secretaría de Estado de Migraciones, siempre porque se le ha denegado o por una expiración del plazo en esas causas. Y siempre que haya sido titular de una residencia temporal y exceptúa la de circunstancias excepcionales. Por lo tanto,
si tú has tenido una de circunstancias excepcionales, que creo que es lo que planteas, por ejemplo, un arraigo social, al finalizar el arraigo social modificaste por el artículo 202 a una residencia y trabajo, y esa es la que te han denegado, desde esa sí podrías, porque ya estás en una residencia y trabajo. Lo que no permite es desde la de circunstancias excepcionales. ¿Me explico? O sea, no se va a ir hacia atrás en todas las que hayas tenido, sino en la inmediatamente anterior, en los 2 años anteriores. Al menos así lo entiendo yo. Quiero decir que esto ha llegado una instrucción la semana pasada. La norma tiene 4 líneas y todo lo que os podamos decir aquí va a haber que estar a la casuística, al día a día, y los funcionarios estamos un poco como vosotros, porque tenemos que cambiar el chip, adaptarnos y bueno, y empezar un poco a funcionar. Entonces, yo lo entiendo así, y no sé si mis compañeras que están aquí, las jefas de las 3 oficinas, a las que las vamos a pasar el micrófono, sí, para que están muy cómodas y sentadas, y yo creo que es la interpretación que no sé si opináis lo mismo. Dado que has pasado a otro tipo de autorización, ya no provienes de la de circunstancias excepcionales y por lo tanto entiendo que sí que habría una segunda oportunidad. Y la otra pregunta que has hecho, pues la verdad es que no te puedo decir en este momento, porque tenemos muchas cuestiones a plantear. En este momento estamos siendo prudentes. Con todos los cursos que nos han dado hemos planteado muchas cuestiones, como nos estáis planteando ahora, y todavía estamos esperando respuestas. Gracias. Hola, Egunon. Preguntaba, venimos de formación profesional y era sobre todo por la parte de formación. Como sabéis, hay la nueva ley de formación profesional en la que todo el alumnado, tanto de primero como de segundo curso, tiene que hacer dual general en las empresas. Entonces nos hemos encontrado que este año, pues parte del alumnado que no está regular, que no tiene NUS, no se le puede dar de alta en la Seguridad Social para que pueda hacer esa formación en las empresas, sino que igual pues la tiene que hacer en el propio centro. Pero claro, es una desventaja frente al otro alumnado que sí la hace en una empresa real, y era para saber si eso podía cambiar, porque en un principio ellos podían hacer con el NIE y con el pasaporte se podía conseguir el NUS, pero luego parece ser que no, y era para ver si eso lo tenéis en cuenta o... Bueno, esa era la pregunta. Es normativa de seguridad social. Mira, te va a contestar Patricia Ruiz de Lera, que es la jefa de la Oficina de Extranjería de Álava. Pues esta pregunta. Hola. Sí. Oye. No. ¿Se me oye? Efectivamente, es un tema, ¿quién ha preguntado? Es una competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social que exige tener una autorización de residencia para poder dar de alta a esas prácticas o formación en empresa. Con el arraigo socioformativo, igual que pasaba con el arraigo para la formación de antes, se autoriza a residir, y dentro de esa formación que se hacía, entraba ese alta en la Seguridad Social, se podía dar de alta en la Seguridad Social para terminar esa actividad formativa. Ahora ya con el arraigo socioformativo, que además autoriza a trabajar con un máximo de 20 horas semanales, no hay ningún problema. Pero eso es un tema de seguridad social que no admite que sin autorización de residencia se pueda dar de alta para llevar a cabo esas prácticas laborales. ¿Vale? Buenos días, Egunon. Desde Cáritas, una cuestión que es un subrayado más que una pregunta. A partir de mañana hay muchísimas personas que han encontrado trabajo gracias a las tarjetas, bien sea de asilo, bien sea de refugio, bien sea de acogida especial, que van a tener que rescindir sus contratos de trabajo. Eso va a generar un tremendo problema para esas personas y un tremendo problema también para el tejido industrial del país, que es en el que están trabajando. Simplemente ponerlo encima de la mesa para que se le dedique la atención necesaria, sobre todo en la transferencia del tema de trabajo en extranjería, porque el papel lo aguanta todo. Los tiempos nuestros son distintos a los de las necesidades y hay gente que va a empezar a sufrir mañana. Gracias. Bueno, en principio
principio se toma nota de eso y es una problemática que mismo sale publicada en algún medio de comunicación y es verdad que yo creo que desde el gobierno se le va a intentar dar un encauzar, pero la normativa a día de hoy con este reglamento y con las instrucciones que salieron el 13 o el 14 de mayo ya lo habéis visto, que hay que para poder solicitar un arraigo. Por ejemplo, no se puede ser solicitante de protección internacional, lo cual hay mucha gente que está trabajando desde esa situación. Entiendo que es un problema. Hola, yo tengo una consulta con el arraigo socioformativo y en este momento en que conviven el sistema de formación en grados C y los certificados de profesionalidad. ¿Qué va a pasar? Si se va a poder solicitar con los certificados de profesionalidad existentes o que la ANVIDE nos va a convocar ahora a las entidades para que los solicitemos. Y por otro lado, este informe necesario para el arraigo socioformativo que tiene que hacer desde su CNEAN, que es ese ente que nadie sabe cómo va a ser, se puede hacer sin él, cómo vamos a funcionar mañana. Mira, Cristina Peña, la jefa de la Oficina de Extranjería de Vizcaya, va a proceder a contestarte. Bueno, en principio, sí, lo que permite es el certificado de profesionalidad, permite los grados de niveles 1, 2 y 3. Y entonces, en ese sentido, todo lo que incluye ahí, hay unas instrucciones. Tenemos problemas. ¿Sí? Hay unas instrucciones que han salido ya, que supongo que muchos de vosotros que trabajáis en la materia las conoceréis, y además incluso especifican en concreto en los anexos cuáles son este tipo de formaciones. El informe. A ver, es un informe que está en la normativa y que es preceptivo. No sabemos si va a haber instrucciones para desarrollar cómo tiene que ser ese informe. Es competencia del Gobierno vasco y no se va a poder resolver un procedimiento de arraigo socioformativo sin el informe preceptivo. ¿Alguna cuestión más? Pues si os parece, damos por concluida esta jornada informativa aquí, pero os prometemos que habrá más en cada delegación territorial, para que, bueno, conforme vayan surgiendo las dudas, podamos ir resolviendo ya caso por caso más a pie de oficina de extranjería, tanto en Álava como en Guipúzcoa y en Vizcaya. Confío en que haya sido de provecho, hayamos podido aclarar algunos aspectos. Bueno, algunas dudas todavía se irán resolviendo conforme vayamos trabajando el reglamento de extranjería. Y ahora tenemos un cafecito y algo para picar, o sea que si queréis seguimos charlando y intercambiando opiniones. Muchísimas gracias, sigamos trabajando. Que no han conseguido. La sala, disculpad, la sala para el café, saliendo a la derecha al fondo. Sí, cierro.